No puedo evitar sentir una opresión en el pecho cada vez que pienso en lo que nos espera. El Ícaro es un barco robusto, pero el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ya he oído suficientes historias. Leyendas, decían, pero algo en el aire esta noche me hace pensar que no estamos destinados a regresar de esta. El capitán Jameson siempre ha sido un hombre callado, pero hoy está aún más serio que de costumbre. Tiene los ojos clavados en el horizonte, como si algo allá, en la oscuridad del océano, lo estuviera observando a él también. «¿Todo bien con la radio, Anderson?», me pregunta sin mirarme. Asiento rápidamente, aunque la verdad es que no lo sé. La estática que sale de los altavoces ha sido persistente desde hace horas, y no tengo idea de por qué. Estoy comenzando a pensar que es más que una simple interferencia. Aún revisando, señor, respondo, intentando que mi voz no tiemble. El capitán solo asiente, y sé que espera que lo solucione pronto. Mark, el navegante, se acerca a la cabina. Es el más joven de nosotros, pero eso no le quita la seguridad en su paso. Capitán, algo raro está pasando. El compás sigue girando sin sentido. No puedo fijar un rumbo claro. Su voz suena firme, pero puedo ver el miedo en sus ojos. Todos lo estamos sintiendo, aunque ninguno lo admite en voz alta. Henderson, el mecánico, aparece justo detrás de él. Los motores están bien, pero no me gusta cómo suenan. Algo no está funcionando como debería. Ya revisé 3 veces y no encuentro el problema. El capitán no responde de inmediato. De algún modo, parece que sabía que esto iba a pasar. Mantengan la calma, dice con voz grave. Estamos en el Triángulo de las Bermudas, chicos. No es la primera vez que las brújulas fallan en este lugar. Lo dice con un tono de burla, como si quisiera hacernos creer que todo está bajo control. Pero yo sé que no es así. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sentimos. Algo no está bien. Cuando el sol empieza a ponerse, el mar se vuelve negro como el petróleo. Me acerco a la radio una vez más. Solo estática. Mayday, Mayday, aquí el Ícaro, solicitando comunicación. Cambio. La respuesta es el silencio, roto solo por el zumbido distorsionado que no cesa. Pero entonces, entre la estática, escucho algo. Un susurro. No puedo entenderlo, pero juro que hay alguien más en la frecuencia. ¿Qué te parece este primer capítulo? A partir de aquí podemos ir intensificando la sensación de peligro y la creciente paranoia en los siguientes capítulos. Los instrumentos siguen fallando y el mar está inquietantemente calmo. A medida que la noche avanza, el silencio en la cabina es casi insoportable. El único sonido es la estática de la radio y el golpeteo del agua contra el casco. Pero hay algo más. Escucho un canto, suave, apenas audible, como si viniera desde las profundidades del océano. Pienso que es mi imaginación, hasta que Mark se gira hacia mí. ¿Lo escuchas?, me pregunta con una expresión que no había visto antes. Salimos a cubierta, donde Henderson y Jameson también están en silencio, mirando el horizonte. A lo lejos, unas sombras parecen moverse bajo el agua. Algo se desliza justo debajo del barco, como una mancha oscura que desaparece antes de que pueda advertirles. El capitán suelta una risa nerviosa. Deben ser bancos de peces grandes o mantarrayas. No se preocupen. Pero todos sabemos que no es cierto. Algo más nos está observando desde abajo. Las noches en el mar siempre son largas, pero esta es insoportablemente eterna. El compás sigue girando loco, y las luces del barco parpadean. El canto se hace más fuerte. No soy el único que lo escucha ahora. Henderson lo menciona mientras ajusta los motores, y Mark me mira con los ojos muy abiertos cada vez que el sonido resuena en el aire. Salimos a la cubierta una vez más, y entonces las vemos. A lo lejos, en la negrura del mar, hay figuras que emergen y se hunden rápidamente. Al principio, parecen peces, pero sus formas no son del todo naturales. Son grandes, con piel pálida y brillosa, y sus movimientos son demasiado coordinados. De repente, una de las figuras emerge más cerca de lo esperado. No es un pez. Es una mujer, o al menos parece serlo, pero su rostro es inhumano. Su mirada es vacía y sus labios no se mueven, pero de alguna manera el canto proviene de ella.
Antes de que podamos reaccionar, desaparece de nuevo bajo las olas. El pánico comienza a apoderarse de la tripulación. Henderson se aísla en la sala de máquinas, negándose a salir. El capitán trata de mantener el control, pero todos sentimos que algo está mal, profundamente mal. Los motores fallan una vez más, y la corriente nos arrastra sin rumbo. Mark y yo decidimos ir a la cubierta a ver si podemos ver algo en el horizonte. Quizá otro barco, dice, aunque ambos sabemos que no es probable. Es entonces cuando escuchamos un chapoteo violento. Giramos la cabeza justo a tiempo para ver que algo arrastra a Lucas, el cocinero, por la borda. Corremos hacia el lugar, pero ya es demasiado tarde. El agua está agitada, y debajo de la superficie, entre sombras, algo se mueve. Lucas, grito, pero ya no queda nada. El canto resurge, esta vez más fuerte y cercano. Las criaturas, las sirenas, nos están rodeando. El barco se siente desolado sin Lucas. El miedo se apodera de todos, y la paranoia comienza a enrarecer el aire. Nadie habla de lo que vio realmente, pero sabemos que no estamos solos en este mar. Me acerco a la radio, esperando algún tipo de respuesta, alguna señal de ayuda. Mayday. ¿Aquí el Ícaro? Solicito ayuda. Cambio. Silencio. Luego, algo cruje en la frecuencia. Un susurro, suave y casi imperceptible. Parece un eco, o una voz lejana. Me acerco más a la radio, pero el sonido se desvanece. Por la noche, el canto vuelve, más cercano, como si las criaturas nos estuvieran llamando. Durante la noche, el barco parece haberse detenido en medio de la nada. El motor no responde, y el viento ha desaparecido. Es como si estuviéramos atrapados en una calma mortal. Nadie quiere estar solo, pero al mismo tiempo, estar juntos solo aumenta la tensión. Jameson comienza a comportarse de manera extraña, susurrando cosas que no logramos entender del todo. A veces habla sobre ellas, sobre cómo las hemos despertado y el precio que pagaremos. Lo peor es que no sé si está volviéndose loco o si lo que dice es real. Las criaturas emergen de nuevo, rodeando el barco, pero esta vez no huyen. Sus ojos brillan en la oscuridad, fijos en nosotros. Parecen esperar algo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que entramos en el triángulo. El tiempo parece deformarse aquí, estirarse y torcerse como una serpiente. La sensación de que algo se arrastra bajo el barco no me deja en paz. Cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros pálidos, esos ojos vacíos que emergen del agua y luego se hunden de nuevo. Nos vigilan, siempre. Anoche, Henderson desapareció. No lo escuchamos gritar, no hubo lucha. Solo se fue. Sabemos lo que ocurrió, aunque ninguno lo quiere admitir en voz alta. Las sirenas lo tomaron. Mark y yo no dormimos, vigilamos la cubierta mientras Jameson murmura en la cabina. Cada vez está peor, hablando solo, diciendo que ellas le susurran promesas. El canto vuelve, más fuerte esta vez. Parece venir desde todos lados, penetrando nuestra mente como una aguja helada. No podemos quedarnos aquí, digo, pero Mark está paralizado, mirando al horizonte. Ya no podemos escapar, murmura. Ellas nos quieren a todos. Me acerco al borde del barco, mirando el agua oscura. Allí, justo debajo de la superficie, veo movimiento. Algo se retuerce en las profundidades, y cuando me inclino un poco más, una de ellas emerge. Su rostro, una mezcla perturbadora entre humano y monstruo, me mira fijamente. El canto resuena desde su garganta, pero sus labios no se mueven. Es hipnótico, imposible de ignorar. Siento que mis pies comienzan a moverse por sí solos, llevándome hacia el borde. No puedo resistirlo. Mark me sacó del trance a tiempo. No sé cómo lo hizo, ni por qué no cayó él también en la trampa de ese canto mortal. Pero algo en su mirada está roto. Lo sé porque veo mi propio miedo reflejado en él. Ambos sabemos que el tiempo se acaba. El motor del barco sigue muerto. Ni Jameson ni yo hemos logrado repararlo, y ya no estoy seguro de si quiero que funcione. Tal vez, si nos quedamos quietos, ellas nos dejarán en paz. Pero esa esperanza es absurda. Durante la noche, Jameson desaparece. No escuchamos nada. Un silencio antinatural lo envuelve todo.
Solo el leve murmullo del agua golpeando el casco y algo más. Un sonido suave, como susurros, pero esta vez más claro. Provienen del agua. Me acerco y veo sombras danzando bajo la superficie, más cerca que nunca. No se esconden, quieren que las veamos. Están jugando con nosotros, digo, aunque no sé si intento convencerme a mí mismo o a Mark. Pero cuando miro a Mark, sé que algo ha cambiado en él. Está pálido, con los ojos abiertos como platos. Susurra algo que no logro escuchar del todo. ¿Qué dijiste?, pregunto, pero él solo repite. Nos están llamando. Mark se ha rendido. Lo veo en sus ojos vacíos, en la forma en que camina como un autómata. No he dormido en días, o al menos, eso creo. El cansancio me está llevando al límite, y las sirenas lo saben. Puedo escucharlas, sus voces dentro de mi cabeza, retorciendo mis pensamientos, llenando el aire con promesas de liberación. Quieren que me entregue. Es inútil resistir, dice Mark, con una sonrisa macabra que no parece suya. Ellas lo controlan todo aquí. No puedes luchar contra ellas. Intenta saltar por la borda, pero lo detengo a tiempo. Forcejeamos durante lo que parecen horas, pero finalmente logro sujetarlo. Lo ato a una silla en la cabina, con la esperanza de que las sirenas no puedan arrastrarlo mientras estemos dentro. Pero no estoy seguro de si esa esperanza tiene sentido. Fuera, el canto sigue, imparable. Sé que nos están esperando. Nos rodean, como depredadores que juegan con su presa. La única pregunta es, ¿quién será el siguiente? No puedo dejar de escuchar las voces. Han cambiado, ya no es solo el canto hipnótico, sino susurros que se mezclan con mi propia mente. Me hablan, prometiéndome paz, descanso. Dicen que todo acabará si simplemente salto al agua. Me tapan los oídos, pero los susurros persisten, como si fueran parte de mí ahora. Mark ha dejado de hablar. Sus ojos están vacíos, pero su boca sigue moviéndose, repitiendo algo ininteligible, palabras que no entiendo. Ha dejado de ser el mismo, es solo una cáscara vacía que las sirenas controlan a su antojo. El miedo me consume, y me pregunto cuánto tiempo más resistiré antes de caer yo también. De repente, entre la bruma que cubre el horizonte, veo luces. ¿Una embarcación? Corro a la radio, aunque sé que probablemente es inútil, y grito con desesperación. Mayday. Aquí el Ícaro. Ayuda. ¿Nos estamos hundiendo? Cambio. Por un segundo, el canto se interrumpe, como si las sirenas también lo hubieran notado. El silencio que queda es aún más aterrador. La embarcación se acerca, pero algo en mi interior me grita que es una trampa. Algo no está bien. Las luces parecen flotar en el aire, irreales. No es un barco. Y entonces entiendo, es un espejismo, una ilusión creada por ellas. Quieren que saltemos. Mark desapareció mientras dormía. Al abrir los ojos, solo quedaban las cuerdas vacías que lo ataban. Sabía que no había saltado por voluntad propia. Ellas lo tomaron. Estoy solo. El canto ha cesado por completo, y el silencio se vuelve asfixiante. Salgo a la cubierta, temblando. El mar está en calma, oscuro como la noche más profunda. Y entonces, las veo. Docenas de figuras emergen del agua, rodeando el barco. Algunas tienen rostros humanos, otras parecen más bestias que mujeres. Pero todas me observan, esperando. Sé lo que quieren. El triángulo las ha mantenido aquí durante siglos, un ciclo eterno de muerte y sacrificios. Y ahora me toca a mí. No queda nadie más. Me acerco al borde del barco. Mi mente está fragmentada, rota por los días de terror, por los susurros y el hambre de algo que no puedo entender. Siento que mi voluntad se disuelve. Es entonces cuando lo veo, justo bajo la superficie, algo colosal, un ser que jamás debería existir. Sus tentáculos se enroscan en las profundidades del abismo, y entiendo la verdad. Las sirenas no son las verdaderas cazadoras. Son los heraldos, sirvientas de algo mucho más antiguo, una criatura que habita en lo más profundo del triángulo, que nos llama para alimentarse de nuestras almas. Estoy al borde del barco, el frío del agua parece llamarme, un arrullo casi cálido que me invita a saltar. La criatura bajo el agua se mueve, su sombra masiva retorciéndose bajo las olas.
La voz dentro de mí es tan clara ahora. Ya no sé si soy yo o algo más. Mis pensamientos son un eco distante. Doy un paso más. Y entonces, lo siento. Algo me agarra desde abajo. No son las sirenas. Es algo mucho peor. Mi cuerpo es arrastrado, devorado por el abismo. La oscuridad me consume, y en mis últimos momentos, veo lo que nunca debí haber visto. La verdad del triángulo. ¿Una prisión? Un lugar donde el tiempo y la realidad se deforman, donde lo imposible se vuelve realidad. El triángulo no es solo un misterio, es la entrada al hambre de un dios antiguo. Un hambre que nunca se sacia. El agua me cubre, y todo termina. El sol brillaba alto cuando zarpamos desde Miami. El yate Lumina era una obra maestra de la ingeniería, una muestra del poderío de nuestra fortuna. Lucía, mi esposa, me sonreía mientras sostenía una copa de champán, relajada como si estuviéramos en cualquier otra travesía. Max, mi hijo de 10 años, corría por la cubierta jugando con su pelota, mientras mi hija, María, se recostaba junto a su novio Lucas en el jacuzzi. Habíamos decidido tomar este viaje para celebrar los 20 años de María, y todo parecía perfecto. El agua era de un azul cristalino, el clima no podía ser mejor, y estábamos a kilómetros de cualquier problema. Papá, esto es increíble, dijo María mientras se acomodaba su sombrero de sol. Lucas se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Eran jóvenes, despreocupados, como debían ser. Yo me sentía orgulloso. Estábamos alejados de todo, en medio del océano, en un yate privado, alejados del bullicio del mundo, de nuestras responsabilidades. Pero cuando el capitán del yate, un hombre mayor y curtido llamado Wayase, se me acercó con el ceño fruncido, la sensación de calma comenzó a desmoronarse. Señor, pronto cruzaremos hacia la zona del Triángulo de las Bermudas, me informó con voz baja. Es una región famosa por sus problemas. Lo miré con una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Problemas? ¿Se refiere a esas historias de desapariciones misteriosas? Vamos, capitán, esas son solo leyendas. Wayase no sonrió. Leyendas o no, siempre es mejor estar preparados, señor. El clima puede volverse impredecible en esta zona. Lo ignoré. Nada podía arruinar este viaje. Al caer la tarde, una niebla espesa comenzó a aparecer en el horizonte, avanzando sobre nosotros de una forma antinatural. Desde la proa, Max señaló hacia el mar con una mezcla de emoción y miedo. Papá, mira eso. Giré mi cabeza y lo vi, la niebla se movía como si tuviera vida propia, extendiéndose sobre el agua, devorando la luz del sol hasta cubrir todo lo que alcanzaba la vista. Era como si una sombra gigantesca se estuviera arrastrando hacia nosotros. Eso no estaba en el pronóstico, murmuró Lucía, acercándose a mí y entrelazando su brazo con el mío. Había inquietud en su voz, y por primera vez en todo el viaje, sentí un pequeño nudo de miedo formándose en mi estómago. Debe ser un fenómeno temporal, respondí, intentando sonar despreocupado. Pero el capitán Wayase volvió a aparecer a nuestro lado, su expresión más oscura que antes. Señor, sugiero que ajustemos el rumbo y salgamos de esta zona lo antes posible. Mi primera reacción fue reír, pero la seriedad de su rostro me detuvo. Miré alrededor, tratando de ver algo más allá de la niebla que ahora comenzaba a rodearnos por completo. El aire se volvía pesado, opresivo, y las olas parecían más lentas, como si el tiempo mismo estuviera reduciendo su marcha. Al girar la cabeza hacia María, vi que Lucas estaba observando el mar con una expresión que no le había visto antes. Sus ojos parecían fijos en algo en el agua. ¿Qué ves?, le pregunté. No lo sé, algo, se mueve bajo la superficie, dijo, su voz apenas audible. En cuestión de minutos, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes oscuras, cargadas de una intensidad antinatural, se arremolinaban sobre nosotros. Era como si el día hubiera sido tragado por la noche en un instante. El mar, que antes había sido tan claro y hermoso, ahora era de un negro azabache que absorbía la luz. Intentamos seguir con la normalidad. Max seguía jugando, aunque ahora lo hacía más cerca de nosotros, y María se mantenía cerca de Lucas, que no dejaba de mirar hacia el horizonte.
El ambiente en el yate estaba cambiando, la alegría había desaparecido, sustituida por una sensación creciente de inquietud. El viento soplaba en ráfagas erráticas. Intentamos encender las luces exteriores del barco, pero apenas iluminaban más allá de unos pocos metros. El Lúmina parecía ahora una pequeña burbuja de luz flotando en un mar de oscuridad. «Esto es una locura», dijo María, aferrándose al brazo de Lucas. Lucía se mantenía cerca de mí, pero el nerviosismo en sus ojos era evidente. Quizás el capitán tenía razón. «Esto no es normal», susurró, mirándome fijamente. Entonces oímos el primer ruido. Un golpe fuerte, sordo, como si algo gigantesco hubiera chocado contra el casco del yate. Todos nos sobresaltamos. «¿Qué fue eso?», exclamó Max, agarrando mi mano con fuerza. Me acerqué a la barandilla, mis ojos tratando de penetrar la oscuridad que nos envolvía, pero no pude ver nada. Solo el negro profundo del océano. «Debe ser un tronco o algo», dije, intentando sonar calmado. Pero por dentro, el miedo crecía. Algo no estaba bien. «Papá, hay algo ahí abajo», murmuró Max mientras señalaba al agua con la mano temblorosa. Me acerqué para ver lo que señalaba, pero al principio no distinguí nada. Solo el mar, oscuro y siniestro, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Entonces lo vi. Una sombra larga y sinuosa, moviéndose justo debajo de la superficie. No era un tronco ni una ballena. Era algo que se desplazaba con rapidez, algo grande. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Vámonos adentro», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo golpeó de nuevo el casco, esta vez con más fuerza. El yate tembló bajo nuestros pies, y Lucía gritó. Las luces a bordo comenzaron a parpadear, y luego, en un instante, se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. «No puede ser», escuché a Wayase gritar desde la sala de control. «Todo el sistema está fallando. No sé qué está pasando». Pero yo sabía. Algo, o alguien, nos estaba acechando. Y no era una tormenta. El silencio que siguió fue peor que el golpe. En la oscuridad, lo único que podíamos oír era nuestra propia respiración acelerada y el golpeteo constante de las olas contra el casco. Pero entonces, algo emergió del agua. Primero fueron unas manos, alargadas y escamosas, aferrándose al borde del yate. Luego una figura se levantó, goteando agua negra. Su piel brillaba bajo la escasa luz de las linternas que conseguimos encender, y lo que vimos nos dejó congelados en el lugar. Era una figura humanoide, pero no era humana. Tenía el torso de un hombre, pero su piel estaba cubierta de escamas brillantes y plateadas. Sus ojos, grandes y oscuros, no tenían vida, y en su cuello se abrían y cerraban branquias que emitían un sonido asfixiante. La criatura nos observó con una calma aterradora, como si estuviera evaluando a su presa. Antes de que pudiera gritar, la criatura se abalanzó sobre Lucas, tirándolo al suelo con una fuerza brutal. María gritó, tratando de detenerlo, pero otra criatura emergió del agua, empujándola hacia un lado. «¡Corran!», grité, pero mi voz fue ahogada por el sonido del mar y los gritos de Lucas. Intenté alcanzarlo, pero la primera criatura lo arrastró hacia la borda, llevándolo al agua en un abrir y cerrar de ojos. Desapareció bajo las olas sin dejar rastro. Lucas mientras se aferraba a mí. Pero todo era inútil. Lucas había desaparecido, tragado por las oscuras profundidades junto con esas monstruosas criaturas. Intenté mantener la calma, pero algo en mi interior me decía que las cosas solo empeorarían. Sabía que no era lo único que se llevarían. Miré a mi alrededor, buscando a Lucía, pero no la veía. «¡Lucía!», grité, pero no hubo respuesta. Y entonces, el terror me golpeó de nuevo. Allí, en la otra esquina de la cubierta, vi a otra de esas criaturas. Esta vez, tenía a Lucía. La bestia la sostenía con sus manos escamosas, arrastrándola lentamente hacia el borde del barco. Mi corazón se detuvo. «No. Lucía». Intenté correr hacia ellos, pero antes de que pudiera llegar, la criatura saltó al agua con Lucía en sus brazos, llevándosela a las profundidades, al igual que había hecho con Lucas. Caí de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Estaba perdiéndolo todo. El agua estaba completamente en silencio después de que Lucía desapareció bajo las olas.
El eco de sus gritos aún resonaba en mi mente, un sonido que nunca podría olvidar. María estaba en shock, su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Max, mi pequeño, estaba a mi lado, aferrándose a mi pierna con los ojos llenos de lágrimas. No puede ser, murmuraba María una y otra vez. Su rostro estaba pálido, como si la realidad hubiera sido desgarrada frente a sus ojos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado. Sabía que no podíamos quedarnos allí, no después de lo que había pasado, pero mi mente estaba atrapada en las imágenes de esas criaturas arrastrando a Lucía y Lucas al abismo. Tenemos que entrar, susurré, pero mis palabras parecían no tener peso. Todo se sentía irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. Max no dejaba de llorar, y lo único que pude hacer fue abrazarlo con fuerza, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba acechándonos en el mar. Finalmente, me levanté. Adentro, ahora, ordené con más firmeza, agarrando la mano de María y Max. Nos apresuramos hacia la cabina del yate, cerrando la puerta tras nosotros con un sonido metálico que resonó en el silencio. Dentro, todo estaba en caos. La radio no funcionaba, los sistemas electrónicos estaban completamente muertos, y las luces parpadeaban intermitentemente. El capitán Wallace estaba en la sala de control, su rostro pálido y su cuerpo rígido de miedo. No hay salida, murmuró, sin apartar la vista del mar. Estamos atrapados en el triángulo. Tiene que haber algo que podamos hacer, exclamé, mi voz quebrada por el miedo. Pero Wallace solo negó con la cabeza, resignado. He navegado por estos mares toda mi vida, nunca había visto nada como esto. Las horas pasaron lentamente. Max dormía en una esquina, abrazado a una manta, su pequeño cuerpo temblando de miedo incluso en su sueño. María estaba sentada en silencio, con la mirada perdida, sin decir una palabra. Intenté hablar con ella, pero era como si su mente estuviera en otro lugar, demasiado lejos para alcanzarla. Mientras el yate flotaba en la inmensa oscuridad, algo más inquietante comenzó a suceder. A través de las ventanas, vi que el mar estaba más tranquilo de lo normal, demasiado tranquilo. Las olas que solían mecer el barco habían desaparecido, y el agua era como un espejo negro, inmóvil. La bruma espesa que nos había rodeado antes ahora parecía formar una pared impenetrable a nuestro alrededor. Entonces, escuché algo. Era un sonido lejano, como un canto. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido se hizo más claro. Era un canto agudo, casi hipnótico, proveniente del mar. Me acerqué lentamente a la ventana, intentando distinguir algo en la oscuridad. Fue entonces cuando los vi. Siluetas en el agua, nadando justo bajo la superficie. Eran las criaturas, pero esta vez no estaban atacando. Solo nadaban en círculos alrededor del yate, observándonos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la poca luz que teníamos a bordo. Papá, los veo, dijo María en un susurro, sin apartar la mirada del agua. Están esperando. ¿Esperando qué? Pregunté, aunque temía conocer la respuesta. La tensión se hacía insoportable. Los monstruos marinos seguían rodeándonos, sus ojos fijos en el yate, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Sabía que no podíamos esperar mucho más. Wallace estaba demasiado aterrorizado para ser de ayuda, y aunque intenté usar las bengalas de emergencia para ahuyentar a las criaturas, no reaccionaron. Tal vez están esperando por algo, o por alguien, murmuré, pensando en Lucía y Lucas. ¿Habían sido llevados como parte de algún tipo de ritual? ¿Era esto lo que estas criaturas querían desde el principio? De repente, un golpe estremeció el casco del yate, sacudiendo todo a nuestro alrededor. María se levantó sobresaltada, y Max despertó llorando, lleno de pánico. Sabía que había llegado el momento. Salimos de la cabina, mirando hacia el agua que se extendía como un abismo infinito. Las criaturas estaban más cerca ahora, mucho más. «¿Quieren algo de nosotros?», grité, desesperado. Y fue entonces cuando una de las criaturas emergió del agua. No era como las demás. Su cuerpo era más grande, más imponente, y su rostro tenía algo que se asemejaba a la inteligencia. Nos miraba con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo evaluado.
La criatura habló. No con palabras humanas, sino con un sonido gutural y gorgoteante que de alguna manera entendí. Sentí su mensaje en mi mente: queremos a tus hijos. El terror me atravesó como un cuchillo. No había escapatoria, lo sabía. Estas criaturas no solo eran depredadores, eran algo más antiguo, más primitivo. Estaban aquí para llevarse algo, y no había duda de lo que querían. Mi corazón martillaba en mi pecho, mientras me colocaba entre las criaturas y mis hijos. No, grité, mi voz temblando por el pánico y la desesperación. ¿No les llevarán? María y Max se aferraron a mí, temblando de terror. Max lloraba, sus pequeños sollozos eran el único sonido humano en medio de este abismo marino. La criatura se acercó más, sus ojos sin vida fijos en mí. Podía sentir la presión en el aire, como si el propio océano estuviera exigiendo un sacrificio. Fue entonces cuando tomé la decisión. Wayase había corrido hacia la sala de máquinas para intentar encender los motores, pero en mi interior sabía que el barco nunca volvería a moverse. Era cuestión de tiempo antes de que las criaturas encontraran una forma de tomar lo que querían. Pero yo no iba a ceder sin luchar. Sin pensarlo dos veces, tomé una de las bengalas que quedaban y la encendí. El chasquido y la chispa de luz fueron suficientes para hacer que las criaturas retrocedieran unos metros, pero no las detendría por mucho tiempo. Corran hacia la cabina, les ordené a mis hijos, y con lágrimas en los ojos, me hicieron caso. Yo me quedé de pie, solo frente a esos monstruos, mi única arma una bengala que lentamente comenzaba a apagarse. No los tendrán, grité, y cuando la bengala finalmente se extinguió, la arrojé al agua con la esperanza de que al menos retrasara el ataque. Pero las criaturas no se detuvieron. Se acercaron más y más, sus cuerpos moviéndose como sombras bajo el agua, listos para tomar lo que creían que les pertenecía. Sentí el agua rozar mis pies cuando la primera de ellas saltó a la cubierta. De repente, un estruendo sacudió el yate. Wayase había logrado encender los motores, y el barco comenzó a moverse. Las criaturas, sorprendidas por el ruido, retrocedieron momentáneamente. «¡Papá!», gritó María desde la cabina. Corrí hacia ellos mientras las criaturas se sumergían de nuevo, persiguiéndonos por debajo del agua. El yate avanzaba a una velocidad frenética, pero aún no estábamos a salvo. Podía sentirlas debajo de nosotros, acechándonos como tiburones hambrientos. «Más rápido, Wayase», grité, y el viejo capitán hizo todo lo posible para aumentar la velocidad. El yate parecía resistirse, pero avanzaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las criaturas comenzaron a desaparecer. El agua volvió a su calma habitual y la niebla empezó a disiparse. El cielo, que antes había estado cubierto de nubes oscuras, se aclaró, revelando las estrellas sobre nosotros. Habíamos escapado. Pero la sensación de alivio fue fugaz. Lucía y Lucas no estaban con nosotros. El triángulo se los había llevado, y aunque habíamos sobrevivido, sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. El año 2001 había comenzado con promesas de descubrimientos extraordinarios. Desde que acepté la misión, sabía que entraríamos en aguas peligrosas, pero jamás imaginé que todo terminaría así. Era la primera vez que el equipo de científicos del Océano Profundo se adentraba en el Triángulo de las Bermudas. Una zona de misterio y terror que había capturado la imaginación de generaciones. Pero nosotros no éramos simples marineros ni turistas desprevenidos. Estábamos allí para descubrir la verdad. A bordo del Argos, un barco especialmente diseñado con un submarino acoplado, nos preparábamos para lo que sería el mayor descubrimiento de nuestras vidas, un ser colosal llamado cráter. Había rumores, leyendas de marinos desaparecidos, pero algo en los informes de sonar apuntaba a la existencia de algo real. Gigantescas criaturas submarinas que, si existían, podrían cambiar la historia de la biología marina. Desde la cubierta, el cielo se tornaba gris y el mar parecía agitarse, aunque el clima no lo preveía. ¿Sentiste eso?, preguntó Sara, mi compañera y pareja, mientras se aferraba al borde del barco. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación y nerviosismo. Siempre la había visto como una persona racional, pero incluso ella no podía ignorar la creciente sensación de peligro que colgaba en el aire.
Es como si el océano nos observara, susurró. Es solo tu imaginación, intenté tranquilizarla, aunque ni yo me creía mis propias palabras. Había algo en esas aguas, algo que no cuadraba. El triángulo siempre había sido un enigma, pero sentía que nos estábamos acercando a algo mucho más oscuro. El capitán Esteban, un veterano del mar que había surcado estas aguas durante más de 20 años, no estaba tan tranquilo como solía ser. Se acercó con su característico cigarro colgando de la boca, pero hoy no sonreía. Entramos en la zona del triángulo. Manténganse atentos, dijo, su tono serio. No era de los que se dejaban llevar por supersticiones, pero su mirada fija en el horizonte me inquietaba. El radar comenzó a fallar. Un pitido constante. Nada inusual, según los informes históricos del triángulo. Los dispositivos de navegación a menudo sufrían interferencias inexplicables. Pero esta vez, la señal no se desvaneció. Era un eco repetido, algo profundo, enorme, moviéndose bajo nosotros. Eso no es una falla técnica, murmuré. Sara me miró de reojo, como si compartiera mis miedos. El agua, antes agitada, se detuvo de golpe. Un silencio absoluto cubrió el mar. Sin viento, sin olas. El ambiente era espeso, y una sensación de opresión se apoderó de todos a bordo. Algo estaba mal. Muy mal. Nos reunimos en la sala de control. Las lecturas del sonar eran confusas, pero algo se movía allá abajo. Grande. Más grande que cualquier criatura conocida. ¿Alguna idea de qué puede ser?, preguntó Marcos, el biólogo más experimentado del equipo, mientras revisaba los datos. Sus manos temblaban ligeramente. Podría ser una ballena o un banco de peces enorme, intenté racionalizar, pero las lecturas eran incoherentes. Los latidos en mis oídos eran más fuertes con cada segundo que pasaba. Sara se acercó al monitor, mirando las líneas irregulares que se dibujaban en la pantalla. No es normal, esto no es una ballena ni un banco de peces. Es algo más. Antes de que pudiera decir algo más, el barco se sacudió. Un golpe seco, brutal, desde abajo. Todos en la sala nos aferramos a lo que pudimos para no caer. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Elena, uno de los más jóvenes del equipo, con la cara pálida. Nadie tenía una respuesta. Corrí hacia la cubierta, seguido de Sara y los demás. El agua, que había estado calmada, ahora hervía como si algo gigantesco se moviera justo debajo de nosotros. Podía sentir la vibración bajo mis pies. Capitán, ¿qué está pasando?, pregunté, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Esteban no respondió al principio, su rostro endurecido mirando el horizonte. Luego, giró lentamente hacia nosotros. Sea lo que sea, está aquí. Mi corazón latía con fuerza. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad invisible que parecía apretar nuestros pulmones. Algo estaba ascendiendo desde el abismo, algo inmenso. De repente, las luces de largos comenzaron a parpadear. Los sistemas están fallando, gritó David desde el interior, tratando de controlar el caos de la maquinaria que se apagaba una tras otra. Los generadores eléctricos, los radares, todo se apagaba mientras la oscuridad se apoderaba del barco. Estábamos ciegos. Prepárense para descender, dijo el capitán Esteban con una frialdad que no concordaba con la situación. Vamos a usar los submarinos para ver qué hay ahí abajo. Sabía que era una locura. Nadie debería sumergirse en esa oscuridad. Pero no teníamos opción. Era nuestra única esperanza de entender qué estaba pasando, o tal vez, sobrevivir. El submarino se sacudió levemente mientras comenzábamos el descenso. El frío del agua oscura nos envolvía, haciendo que cada respiración se sintiera más difícil. El silencio en la cabina solo se rompía por el leve zumbido de los motores y la respiración controlada de Sara a mi lado. Profundidad de 500 metros, dijo Esteban a través del comunicador, su voz tensa. Su submarino lideraba la inmersión, seguido por los otros 4, donde estaban el resto del equipo. Sabía que todos sentíamos lo mismo, una opresión en el pecho, un miedo primitivo, como si estuviéramos siendo arrastrados a una trampa. Pero ninguno de nosotros lo admitió. La oscuridad era casi total, rota solo por las luces de nuestros submarinos. A través del cristal,
Podía ver cómo el agua se volvía cada vez más densa, más negra. Era como si el océano nos estuviera tragando. ¿Estás bien?, pregunté a Sara, aunque sabía que la respuesta no iba a ser buena. Ella asintió débilmente, pero su rostro reflejaba lo que ambos sabíamos: algo nos estaba esperando abajo. Y lo peor era que estábamos yendo directo hacia eso. Tenemos una lectura, dijo Esteban de nuevo, su voz más apretada. Algo se mueve cerca de nosotros. Grande. Las pantallas en el submarino comenzaron a mostrar el eco de una masa enorme que se deslizaba bajo nosotros. Mi piel se erizó al ver las dimensiones del objeto. No podía ser natural. Era casi como si una montaña estuviera avanzando bajo el mar. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Marcos por el comunicador. Nadie tenía una respuesta, pero sabíamos que lo que fuera, no venía en paz. Entonces, el primer golpe llegó. El golpe fue brutal, como si una fuerza titánica nos hubiera sacudido desde las profundidades. Sentí como el submarino se estremecía, el metal crujía como si fuera papel. Sara y yo fuimos lanzados hacia adelante, golpeando con fuerza los controles. Un grito escapó de mi garganta mientras intentaba recuperar el control. ¿Qué fue eso?, gritó Sara, con la respiración entrecortada. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos pude ver el mismo terror que sentía yo. No lo sé, respondí, mi voz quebrándose. Pero no es una corriente, es algo sólido. Sabía que no se trataba de un simple golpe de las olas o una falla en el equipo. Algo estaba ahí afuera. Algo que nos había atacado a propósito. El comunicador parpadeó, y la voz del capitán Esteban retumbó en nuestros oídos. Aquí Esteban, ¿todos están bien? Parece que algo nos golpeó. Lo vi, dijo David desde otro de los submarinos. Vi algo moviéndose rápido justo antes del impacto. Era enorme. Y está ahí abajo, acechándonos. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todos lo sabíamos, no estábamos solos en esas aguas. Estábamos siendo cazados. Otro golpe. Esta vez más fuerte, haciendo que las luces del submarino parpadearan. Algo se estaba moviendo allá afuera, algo que no podía ser visto, pero que podíamos sentir. Está jugando con nosotros, gritó Marcos por el comunicador, su voz cargada de pánico. Nos está arrastrando hacia las profundidades. El sonar comenzó a emitir un pitido constante. Las lecturas eran claras, algo masivo se movía en círculos alrededor de nosotros. La tensión en la cabina era insoportable. Podía escuchar el latido de mi corazón, cada vez más acelerado, mientras trataba de mantener la calma. Prepárense. La voz de Esteban sonaba grave, más tensa de lo habitual. No estamos solos. A través de la pequeña ventana del submarino, vi un destello en la oscuridad. Algo gigantesco y escamoso, moviéndose justo fuera del alcance de nuestras luces. No era solo una criatura marina. Era algo mucho peor. El océano a nuestro alrededor pareció cobrar vida. Las sombras comenzaron a moverse, y entonces lo vi. Una forma titánica emergió lentamente de la oscuridad. Al principio, solo fueron destellos de algo gigantesco, una sombra que se desplazaba bajo nosotros, y luego apareció. Cráter. Era más grande de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras que brillaban con un brillo macabro bajo las luces de los submarinos. Tentáculos enormes salían de su cuerpo, moviéndose con una agilidad perturbadora para algo tan colosal. Parecía una mezcla de kraken y criatura prehistórica, algo nacido de las profundidades más oscuras del océano, que no debía existir en este mundo. ¿Qué es eso?, susurró Sara, su voz casi inaudible. El terror la había dejado paralizada. No es de este mundo, murmuré, incapaz de apartar la vista del monstruo. Mis manos temblaban, y por un segundo, sentí que el tiempo se detenía. El cráter nos miraba. No era una criatura cualquiera. Era inteligente, y estaba cazándonos. El sonar del submarino comenzó a volverse loco. Los pitidos se volvían cada vez más fuertes y rápidos, indicándonos que el monstruo estaba acercándose. Está viniendo hacia nosotros, gritó David desde su submarino, su voz apenas contenida por el pánico. El monstruo nos rodeó una vez más, y luego se abalanzó.
Sentí el impacto cuando uno de sus tentáculos golpeó el submarino de Marcos. No, 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 gritó por el comunicador. Su voz fue lo último que escuchamos antes de que el sonido del metal siendo aplastado llenara nuestros oídos. Marcos, grité, pero ya no había respuesta. Lo había atrapado, lo había aplastado en segundos. Está destruyendo los submarinos uno por uno, exclamó Esteban desde su posición. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Intenté maniobrar, pero el miedo me paralizaba. Mis manos temblaban demasiado como para controlar bien los mandos. Sara me ayudó, colocando sus manos sobre las mías, pero el pánico nos consumía. Sabíamos que Cráter no nos dejaría ir. Otro golpe, y esta vez sentí como el submarino se inclinaba violentamente hacia un lado. El agua se arremolinaba a nuestro alrededor, como si estuviéramos dentro de una licuadora gigante. El monstruo estaba jugando con nosotros. Estaba disfrutando de nuestra desesperación. El submarino estaba a punto de colapsar. Las luces parpadeaban sin cesar, y el ruido de las ventosas del tentáculo de Cráter pegándose al casco me hacía hervir la sangre de miedo. Intenté mantener el control, pero la realidad me golpeaba con fuerza, estábamos condenados. En la cabina, el aire se hacía más pesado, y la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo. Sara intentaba calmarme, pero podía ver en sus ojos el terror que la consumía. «Está tirando de nosotros hacia el fondo», gritó David, que aún luchaba por escapar en su propio submarino. Sabía que no iba a sobrevivir mucho más. Todos lo sabíamos. A través del cristal del submarino, vi algo que nunca olvidaré. El cuerpo de Cráter se movía a nuestro alrededor, pero sus ojos, enormes y fríos, se clavaban en nosotros. No había emoción en esos ojos, solo hambre. Un hambre ancestral que estaba a punto de devorarnos. El submarino de Elena, uno de los últimos que seguían funcionando, fue el siguiente en caer. Un tentáculo se enroscó a su alrededor y, en cuestión de segundos, desapareció en la oscuridad. Los gritos en el intercomunicador se cortaron de golpe, dejándonos en un silencio ensordecedor. Estábamos solos. «Alex», susurró Sara, agarrando mi brazo con fuerza. «Vamos a salir de aquí». No pude responder. Porque no lo sabía. Cráter nos estaba cazando, y sabía que no nos iba a dejar escapar. El Triángulo de las Bermudas había reclamado a muchos antes que nosotros, pero este era nuestro final. «Prepárense». La voz de Esteban resonó en el comunicador, aunque esta vez no tenía la misma seguridad de antes. «Solo queda un submarino. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Afuera, las sombras se movían, ondulaban en el agua, y el monstruo se preparaba para el ataque final. El submarino temblaba como si estuviera a punto de desintegrarse. La presión del océano y los tentáculos de Cráter apretaban sin piedad, haciendo crujir el metal a nuestro alrededor. Podía escuchar cómo las pequeñas grietas comenzaban a formarse en el casco, y cada sonido era como un reloj de cuenta regresiva hacia nuestra muerte. «Estamos atrapados». «No aguantaré mucho más», exclamó Esteban desde el otro submarino. Su voz sonaba distorsionada por el miedo y la interferencia en el comunicador. Sabía que estábamos en problemas, pero no había forma de ocultar el hecho de que el monstruo no nos dejaría ir fácilmente. Intenté maniobrar los controles, pero los movimientos del submarino eran torpes y lentos, como si algo más estuviera tirando de nosotros hacia el fondo. Sara estaba pálida, sus ojos abiertos de par en par, observando cómo los tentáculos de Cráter se enroscaban lentamente alrededor de nuestro vehículo. «Hay grietas en el casco», gritó Sara, señalando con horror las fisuras que se extendían como venas oscuras en el vidrio de la cabina. Si esas grietas se abrían por completo, el agua entraría en cuestión de segundos, y sabíamos que no tendríamos ninguna oportunidad de sobrevivir. «Tenemos que hacer algo», exclamé, pero mi mente no podía formular un plan coherente. Todo lo que podía sentir era el terror envolviéndome, como si estuviera hundiéndome más y más en un abismo del que no había salida. El sonar comenzó a emitir pitidos descontrolados. El monstruo nos estaba acercando hacia sí, y sentí un nuevo golpe, más fuerte, más violento. «Está tirando de nosotros», gritó David en el comunicador, su voz entrecortada por la estática. «Nos está arrastrando hacia el fondo».
Podía ver a través de la ventana cómo los tentáculos del cráter nos envolvían por completo, apretando con una fuerza imposible. Las luces del submarino parpadeaban incesantemente y el sonido del metal crujiente me hacía hervir la sangre de miedo. Sabía que no podíamos aguantar mucho más. «Tenemos que liberarnos. Cortar los tentáculos o moriremos aquí», gritó Esteban, su voz firme pero desesperada. «Preparen las herramientas». Sabía que esa sería nuestra única oportunidad. Si no actuábamos rápido, el submarino cedería y nos aplastaría como una lata vacía. Pero el solo hecho de salir al exterior, a merced del monstruo, me congelaba la sangre. Con el casco agrietado y el monstruo tirando de nosotros, no había tiempo para dudar. El capitán Esteban nos dio la única opción que teníamos, salir del submarino y cortar los tentáculos. Sara me miró con ojos llenos de terror, pero sabía que no había otra salida. Si no lo hacíamos, moriríamos. «Voy a salir», dije, mi voz temblando mientras me colocaba el traje de buceo. No había tiempo para titubeos. Sabía que si el agua entraba en la cabina, no solo me ahogaría, sino que me aplastarían la presión y el monstruo. «No, no puedes hacerlo solo», exclamó Sara, agarrándome del brazo con fuerza. «Es una locura. No sobrevivirás afuera». «Es la única forma», le respondí, sin mirarla a los ojos. Sabía que si lo hacía, mi determinación se rompería. Mi corazón latía con fuerza, pero la decisión ya estaba tomada. «Tú y Esteban tienen que mantenerse a salvo. Yo me encargaré de cortar los tentáculos». Me acerqué al compartimiento de salida. El agua fría del océano me envolvió en cuanto la escotilla se abrió y un escalofrío recorrió mi columna. Cráter estaba cerca, demasiado cerca. Podía sentirlo, podía verlo moverse entre las sombras. Con el hacha en la mano, nadé hacia el tentáculo más cercano que mantenía atrapado nuestro submarino. El monstruo se movía, y cada vez que lo hacía, sentía la vibración a través de mi cuerpo. Las ventosas gigantes del tentáculo se aferraban al metal del submarino, apretándolo con una fuerza letal. «Vamos, maldito monstruo», murmuré entre dientes, sabiendo que esto podía ser mi fin. Levanté el hacha y la bajé con todas mis fuerzas. El primer golpe resonó en el agua, enviando una onda de choque a través del tentáculo. Cráter retorció su enorme cuerpo, y por un momento pensé que lo había logrado. Pero entonces, sentí el movimiento brusco de otro tentáculo que me envolvía rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruo me había atrapado. El tentáculo del cráter me apretaba con una fuerza imposible de describir. Era como si una montaña estuviera cayendo sobre mí, aplastando mis huesos, robándome el aliento. Podía sentir la presión en mis pulmones, y el agua se arremolinaba a mi alrededor, turbia, oscura, una trampa mortal. A través de la neblina del dolor, vi el submarino aún atrapado. Sara me observaba desde la ventana, sus ojos abiertos de par en par. Sabía lo que estaba viendo, mi cuerpo siendo arrastrado por el monstruo, como una presa indefensa. «Sálvate, amor», grité con mi último aliento, sabiendo que no me escucharía, pero que tal vez, en algún rincón de su mente, ella entendería lo que quería decir. No había vuelta atrás. Mi destino estaba sellado. El tentáculo me arrastraba hacia la oscuridad, hacia el abismo donde el cráter reinaba, un reino que ningún ser humano debía haber visto jamás. Podía sentir cómo el monstruo me envolvía por completo, apretando hasta el último gramo de vida en mi cuerpo. Pero, incluso en medio del terror, sentí una paz extraña. Sabía que Sara y Esteban tendrían una oportunidad. Mi sacrificio no sería en vano. Mis fuerzas comenzaron a desvanecerse. Mi visión se oscureció, y el mundo se volvió borroso a mi alrededor. Sabía que este era el final. El último pensamiento que tuve fue de Sara, y de cómo había logrado salvarla, aunque fuera a costa de mi propia vida. En el interior del submarino, Sara y Esteban sabían que no podían hacer nada por mí. Con lágrimas en los ojos, Sara miraba cómo mi cuerpo era arrastrado a las profundidades por la monstruosa criatura que había cazado a nuestro equipo uno por uno. El dolor en su pecho era insoportable, pero había algo que debía hacer: sobrevivir. El submarino temblaba, pero con el tentáculo cortado, comenzaron a moverse lentamente hacia la superficie. Esteban, concentrado en los controles, maniobraba como podía, pero el monstruo seguía acechándonos.
Debemos salir de aquí, ahora, dijo Esteban, su voz más firme que nunca. Aún no hemos escapado. Sara, luchando por contener las lágrimas, asintió. Sabía que la promesa que me había hecho era real, debía vivir. Salir de ese infierno y dejar que mi sacrificio significara algo. Mientras ascendían, el océano seguía vibrando con la presencia del cráter. Aunque lo habían herido, el monstruo no se rendiría tan fácilmente. Pero esta vez, estaban decididos a escapar. El submarino ascendía lentamente, cada metro ganado era una batalla contra la oscuridad y el terror que nos rodeaba. Las luces intermitentes del tablero mostraban lecturas caóticas. Cráter seguía moviéndose bajo nosotros, su sombra colosal era una amenaza constante. El agua a nuestro alrededor seguía agitada, como si el propio océano intentara mantenernos en las profundidades. Esteban, más rápido, gritó Sara, la voz rota por el miedo. A pesar de lo que había ocurrido, a pesar de haber perdido a Alex, no había tiempo para procesarlo. Cada segundo contaba. El capitán Esteban, sudando bajo la presión, empujaba los controles del submarino al límite. Sabía que si Cráter nos atrapaba una vez más, no tendríamos la misma suerte. Estoy dando todo lo que tengo, respondió, su voz temblando con cada sacudida del casco. El submarino emitía crujidos inquietantes, señal de que ya había sufrido demasiado. El sonar comenzó a emitir una señal constante, una alerta que nos advertía de lo inevitable. Cráter estaba ascendiendo. Rápido. Demasiado rápido. De repente, una sacudida brutal nos lanzó contra las paredes de la cabina. El submarino se inclinó violentamente hacia un lado, y las luces se apagaron por un momento que pareció eterno. En la oscuridad total, solo se escuchaban los sonidos del casco doblándose bajo la presión y el crujido aterrador de algo enorme aferrándose a nosotros. «Nos tiene de nuevo», gritó Sara, aferrándose a los controles, mientras el monstruo volvía a tirar de nosotros hacia el abismo. Pude ver su rostro, pálido, los ojos desorbitados por el pánico. El terror era palpable. Cráter nos envolvía, pero esta vez no estaba jugando. La criatura nos aplastaba con más fuerza, dispuesta a destruirnos. Las ventosas del tentáculo se aferraban con tal fuerza que las grietas en el casco comenzaron a expandirse rápidamente. «El casco no va a resistir», gritó Esteban, luchando por mantener el control. La única opción era pelear, aunque las probabilidades eran mínimas. Sara, con los ojos llenos de desesperación, miró los controles de emergencia. «Esteban, la carga explosiva, ¿podemos usarla?» El capitán la miró, su rostro endurecido por el conocimiento de lo que eso significaba. «Si la usamos aquí, nos hundimos con él», dijo con voz grave. «Es un riesgo suicida». «No tenemos otra opción», respondió Sara con determinación. «Alex no se sacrificó para que muramos aquí. Tenemos que intentarlo». Esteban dudó solo un segundo antes de activar el protocolo de emergencia. La carga explosiva era un último recurso, diseñada para destruir estructuras submarinas o vehículos atrapados en condiciones extremas. Sabíamos que podría ser nuestro fin, pero también la única manera de escapar. El submarino temblaba cada vez más, y las pantallas comenzaron a parpadear. Podíamos sentir la presión de los tentáculos alrededor del casco. Cráter estaba listo para devorarnos. «Esteban, hazlo ahora», gritó Sara, mientras las primeras gotas de agua comenzaban a filtrarse por las grietas. Con una respiración profunda, el capitán activó la secuencia de la carga explosiva. El estallido resonó en el océano como una explosión ahogada, un rugido profundo que sacudió cada fibra de nuestros cuerpos. La carga detonó justo en el punto donde Cráter nos aferraba, y el monstruo soltó un gruñido que resonó a través del agua, como un rugido proveniente de las profundidades más antiguas del mar. El submarino fue lanzado violentamente hacia arriba, impulsado por la onda expansiva. «Lo logramos», gritó Sara, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y terror mientras el submarino ascendía rápidamente. Pero ese alivio se desvaneció en un instante cuando escuchamos el último rugido de Cráter. La criatura no había muerto. Nos seguía persiguiendo. A través de la pequeña ventana del submarino, pude ver la colosal figura del monstruo moviéndose en la oscuridad. A pesar del golpe,
Crater seguía acechando, sus tentáculos moviéndose con una velocidad imposible, como si la explosión solo lo hubiera enfurecido aún más. El submarino avanzaba hacia la superficie, pero el monstruo no nos daría tregua. Los tentáculos volvieron a acercarse, moviéndose a través de la negrura, como serpientes gigantes buscando atraparnos de nuevo. «¡Está volviendo!», gritó Sara, su voz temblando. Esteban empujaba los controles al límite. El submarino subía, pero no lo suficientemente rápido. Y entonces, lo vimos. Un rayo de luz. La superficie del océano apareció por encima de nosotros, una franja de luz que parecía inalcanzable pero que nos daba esperanza. Estábamos tan cerca, a solo unos metros de escapar. Crater lanzó un último ataque. Sus tentáculos se extendieron hacia nosotros, uno de ellos golpeando la cola del submarino con una fuerza devastadora. El impacto fue tan brutal que el submarino comenzó a girar fuera de control. «¡Vamos, maldito monstruo!», rugió Esteban, luchando por mantener el equilibrio del submarino mientras la superficie se acercaba cada vez más. Los tentáculos golpearon una vez más y sentí como todo se desmoronaba. Pero antes de que el monstruo pudiera atraparnos, el submarino rompió la superficie. El agua salpicó a nuestro alrededor y la luz del sol nos envolvió. Fue como si hubiéramos escapado de las fauces del infierno. El cielo, despejado y azul, se extendía sobre nosotros, y por un momento, el mundo parecía normal de nuevo. Sara respiraba con dificultad, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba hacia el horizonte. Sabía que habíamos sobrevivido, pero la pérdida de Alex era un peso insoportable. «Lo logramos», murmuró Esteban, su voz rota. Pero sabíamos que no había alivio completo. Crater seguía ahí abajo, oculto en la oscuridad, esperando a la próxima víctima. De repente, un último tentáculo emergió del agua, rápido como un relámpago. Sara lo vio acercarse y, en un reflejo, se lanzó hacia los controles, empujando el submarino con la poca energía que quedaba. El tentáculo golpeó el agua justo donde habíamos estado segundos antes, pero esta vez no nos alcanzó. El monstruo rugió, pero lentamente se hundió en las profundidades, desapareciendo una vez más en las sombras del Triángulo de las Bermudas. Sara se dejó caer en su asiento, exhausta. El submarino flotaba en el mar en calma, y por fin, el silencio nos envolvió. «Lo salvamos», susurró Sara, su voz quebrada por las lágrimas. «Alex, lo salvamos». Cerró los ojos, sintiendo el sol en su rostro, recordando las últimas palabras de Alex. «Sálvate, amor». Las olas suaves del océano nos rodeaban, y aunque habíamos escapado, el cráter seguía ahí abajo. Sabía que el monstruo seguiría cazando. Sabía que el Triángulo de las Bermudas no había terminado con nosotros. Pero en ese momento, mientras el sol tocaba su piel, Sara supo que Alex había dado todo para salvarlos. Y, aunque la pesadilla persistiera en las profundidades, ellos habían vivido para contarlo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.